Buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Este es nuestro programa, nuestro primer programa de podcast de nuestra autoría. Yo soy la psicóloga Angélica Nieto León. Estoy feliz de tener esta oportunidad de compartir y de expandir con más personas y sobre todo servir un poco de apoyo para todo lo que está pasando actualmente. Entonces, bienvenidos a Conociéndonos. Conociéndonos es este espacio en donde vamos a darle voz a las personas y todas las dudas que tengan sobre lo que está pasando hoy. Y hoy nos acompaña aquí Fernanda Solís. Ahorita les voy a platicar un poco de ella. Primero quiero ponerles en antecedentes. Yo soy psicóloga, tengo muchos años dentro de la psicología sistémica básicamente. Yo me he dedicado a buscar el origen de los conflictos. Todos los conflictos tienen un origen, tienen un principio. Y si me dicen en qué eres experta, creo que soy experta en la vida. Porque tomar las experiencias que nos regala la vida, tomar todo lo que nos da la vida, es una cosa maravillosa. Yo creo que aprendemos mucho de todas las experiencias. No tiene que ver que si son bonitas o si son feas, son experiencias. Si nosotros no le ponemos un juicio, nosotros podemos tomar ese aprendizaje. Entonces, hoy con nosotros nos acompaña Fernanda Solís. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, Fer. Hoy que tenemos un tema pues muy padre, muy de moda, que es qué está pasando con todo lo que está pasando hoy con la pandemia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mirar lo que hay y no añorar todo lo que se ha ido? Fer, muchas gracias por estar aquí. Así es, Angélica. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy muy feliz y honrada de que me hayas invitado. Y sí, tienes toda la razón. Hoy en día todo lo que está sucediendo, no en Mérida, no en el país, en todo el mundo, toda esta pandemia y lo que está trayendo a nosotros emocionalmente. Entonces, a mí sí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo podemos comenzar a mirar esto como una experiencia, ver la abundancia que nos trae todo esto y no engancharnos en todo lo que está pasando, en todos estos casos de gente conocida que comenzamos a escuchar que está contagiada del virus. Pues desafortunadamente hay mucha gente que está falleciendo. ¿Cómo nos podemos ayudar nosotros para poder sostenernos en esta situación? Yo siempre digo que nosotros todos tenemos una mirada hacia un punto, ¿no? Pero dependiendo desde dónde estemos mirando, nosotros vamos a ver el ángulo de ese punto, aunque sea esférico, ¿eh? Y pareciera que tiene todo el mismo, todo es lo mismo. No es lo mismo mirar el punto desde arriba que desde abajo, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la mirada. Ciertamente no podemos negar que estamos en una crisis mundial económica, de salud, y por supuesto esto afecta a toda la parte familiar, pero nosotros, dependiendo por dónde veamos todo esto, es cómo vamos a reaccionar. No podemos quitar las realidades. Yo siempre les digo a mis pacientes, la historia no la podemos cambiar. El cómo miro la historia, sí, ¿no? Porque no es lo mismo decir, mi papá me abandonó, ¿no? A decir, gracias porque se fue y debido a que se fue, pues yo pude hacer esto y esto y esto, o me hice más fuerte, o dejé de depender de alguien. Esa es la diferencia. La historia no la podemos cambiar. En este momento estamos pasando por un momento de crisis, como tú bien dices, mundial. Y entonces, si nosotros entramos en esa añoranza de lo que perdimos, ¿no? ¿Por qué no podemos salir? ¿Por qué no puedo ir a un restaurante? ¿Por qué no puedo? En ese momento nosotros dejamos de mirar que toda pérdida trae consigo una ganancia. Por supuesto, creo que va mucho de la mano esta frase de todo sucede por algo, ¿no? Y a lo mejor es confiar mucho en esto de que quizá ahorita no estamos viendo lo bueno que está trayendo esta pandemia, pero podemos comenzar a disfrutar el tiempo con nuestra familia o el tiempo con nosotros mismos, comenzar a descubrirnos un poquito más, ¿no? Que muchas veces a lo mejor es de lo que vamos escapando en la vida. Que yo creo que esa ha sido una de las grandes ventajas que nos ha traído esta pandemia. Y ahí vamos al punto de mirar lo que hay. O sea, yo creo que todo esto que está pasando no nos ha dejado de otra más que mirar hacia adentro de nuestras casas y hacia adentro de nuestra persona. Es como decir, ¿y ahora? ¿No? Porque en el día a día nosotros nos distraemos con todo, ¿no? Estamos pensando en el futuro.
y tengo que construir esto y tengo que pensar y entonces ahorrar y entonces no sé si entrar a este negocio, o estamos anclados en el pasado, ¿no? Es que si no hubiera pasado así, si no hubiera sido así. Y entonces ahorita, en este momento, en donde no sabemos qué va a haber al frente, en realidad nunca lo hemos sabido. Pero bueno, tenemos la fantasía de que sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Si estoy en la universidad, yo pienso que voy a terminar la universidad, ¿no? Hoy no sabemos cómo la vamos a terminar. O estamos en la fantasía del pasado, que eso sí es verdad, sí pasó, pero no nos damos cuenta que dejamos un pie allá y no podemos dar el salto para acá. Acá no nos están dando opción. Yo creo que esa es como la parte maravillosa de ver lo que está pasando. Es como que nos hubieran puesto nuestros dos pies aquí en el presente. Nos dijeron, lo de atrás, pues, ¿qué crees? No hay. Y al frente, tampoco hay. Entonces, si nosotros hacemos un poco de memoria en el programa de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, en todos los anónimos que hay, una de las bases es solo por hoy. Solo por hoy. Y yo considero que esa tendría que ser nuestra forma de vida permanente. O sea, ya, si algo nos está dejando la pandemia, es como pensar en, solo tengo hoy. Mañana, no lo sé. Entonces, podríamos vivir esta pandemia, como tú dices, pensando solo por hoy. Pero también hay que tener en cuenta que no no tenemos que dejar que termine la pandemia y comenzar como estábamos antes de ella. Es seguir con este pensamiento de solo por hoy. Bueno, ese es el aprendizaje, Fer. Ese es el aprendizaje, porque fíjate, nosotros estamos entrenados, nosotros somos unos seres entrenados. Estamos entrenados al día a día, ¿no? Yo a veces hasta vacilo con mis pacientes cuando llegan y me dicen, oye, quiero que le digas esto a mi esposa o a mi hijo. Y entonces, ¿por qué no le dijiste? Y le dije, ¿por qué no entreno perros? No soy entrenadora de perros ni de seres humanos, porque en realidad los seres humanos estamos entrenados, ¿no? A que tenemos que ir a la escuela, tenemos nuestros hábitos, y entonces todo eso nos distrae. Son distractores porque no nos hacen ver hacia adentro. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer o lo que nos dijeron que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué pasó ahorita? Que nos quitaron esos distractores. Ya no tengo que hacer esa rutina para el trabajo. Ya no tengo que estar lidiando con el tráfico. Ya se me cortaron muchas cosas, ¿no? Los compromisos sociales. Entonces, mi única opción queda es, con esto que tengo hoy, ¿qué hago? ¿No? O me pongo a llorar en la añoranza de por qué me está pasando o por qué nos está pasando, porque además aquí es una situación mundial, ¿no? No te está pasando a ti, no me está pasando a mí, nos está pasando a todos. O sea, si yo te digo en este momento, ¿por qué estoy sentada aquí haciendo un podcast? Cuando ni siquiera tenía una red social. Porque en mi día a día es mucho trabajo, afortunadamente, entonces siempre estoy en el consultorio, estamos haciendo cosas, y si no en la casa, pero siempre estoy ocupada y entonces una red social a mí me quitaba el tiempo. Y hoy la vida me puso acá frente, porque la vida manda. Este es el punto más importante de esto, es darnos cuenta que nosotros no tenemos el control de nada. Angélica, y el hecho que nosotros, bueno, creo que hay mucha gente que suele mirar mucho hacia el pasado o hacia el futuro. ¿Eso trae algo, algún perjuicio o algún peligro hacia nosotros? En realidad, ese es uno de los problemas básicos de la depresión y de la ansiedad. Actualmente, las estadísticas de depresión y de ansiedad son altísimas. Y digo actualmente, me refiero antes de la pandemia. Por supuesto, ahora después de la pandemia, ni qué decir, ¿no? Que están completamente disparadas las estadísticas. Pero te lo voy a poner con un ejemplo simple, ¿no? Cuando empiezan a decir, es que toda esta crisis económica va a traer la delincuencia. Y yo les digo, no, la gente que no es delincuente va a encontrar la forma de sobrevivir. Las personas que no son depresivas no se van a deprimir con esto. Es verdad que baja nuestro sistema inmune, es verdad que sí nos puede apachurrar un poco, pero vas a encontrar la manera de sobrevivir a esto de la mejor forma. ¿Qué es lo que pasa? La depresión tiene que ver
con la añoranza del pasado. Una persona que está deprimida siempre está en una nostalgia o en la sensación de que perdió algo o le falta algo. Y la ansiedad tiene que ver con la prisa del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Nos vamos a morir? ¿Quién se va a contagiar? ¿Voy a quedarme sin trabajo? ¿No me voy a quedar con... O lo que te digo atrás es que antes, si lo hubiera valorado, no me di cuenta lo que tenía. Y entonces entramos en este síntoma, que yo no considero que sea una enfermedad como tal, de ansiedad, depresión. Pues por momentos puedo estar deprimida y por momentos puedo estar ansiosa. Pero tiene que ver con lo que estoy pensando en el momento. Biológicamente, cuando yo me siento en amenaza de algo, mi cuerpo reacciona. Biológicamente. Y ahorita estamos en una amenaza constante, ¿no? Uy, ya viene el coco. Uy, el coco se acerca. ¡Ay, ya está aquí el coco! ¿No? Y entonces resulta que el coco ya mató al de junto. O a alguien de la familia. El COVID ha sido el coco. Entonces todos estamos reaccionando biológicamente ante esta amenaza. O sea, se tendría que ser alguien pues, completamente zen, no sé cómo decirlo, confiadísimo de la vida, como para decir, no pasa nada. Sí pasa, pero la amenaza biológica está siendo muy fuerte. Entonces, es muy normal que las personas ahorita miren hacia el frente, hacia atrás, y también miren hacia qué hay hacia el frente, hacia el futuro. Y entonces, eso nos está generando muchos problemas de ansiedad y depresión, más que antes de la pandemia, por supuesto. Se han disparado muchísimo. Y para todas estas personas que viven ansiosas o deprimidas porque es una realidad que, como tú dices, ha aumentado todo esto. ¿Qué le podrías decir para a lo mejor no eliminarla por completo en este momento, pero a lo mejor empezar a controlarla un poquito más o aceptarla? Porque igual pienso que tampoco es decir de momento, ¿sabes qué? Esto está mal, tengo que quitármelo, ¿no? Es igual aceptar que lo tengo, comenzar a tratarlo para a lo mejor comenzar a aprender a vivir en el presente. Lo primero que les digo es hacia dónde quieren mirar. ¿Hacia lo que hay o hacia lo que no hay? Porque si insisten en mirar lo que no hay, entonces no van a poder salir de allá. Yo les digo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué hay? ¿Hay una casa? ¿Hay una comida? ¿Hay un ingreso? ¿Hay 100 pesos? O sea, vamos a mirar lo que hay, porque lo que nos va a sostener de aquí, yo digo que este es un año, ¿eh? Yo no creo que esto se acabe pronto. Yo les digo que es un año de supervivencia. Es un año en donde a lo mejor no tenemos un crecimiento económico, a lo mejor no tenemos un crecimiento hacia afuera, profesional, pero sí podemos aprovechar para tener un crecimiento interno muy fuerte. Por eso este programa se llama Conociéndonos, porque la idea es que nosotros, ¿no?, vayamos teniendo estas herramientas para empezar a mirarnos a nosotros mismos ahorita que tenemos el tiempo. Porque si no es ahorita. Exacto, no es, ya, nunca va a ser. Nunca va a ser como no era. Claro, teníamos el coche o haciendo ejercicio, oímos algo, pero no es lo mismo estar concentrado en ti que no estar. Entonces, si nosotros lo primero que hacemos es empezar a mirar lo que hay, y es como decir, bueno, pues sí, perdí el día a día, perdí mis amigos, pero ¿cuántas personas no estamos ganando a la familia? No estamos ganando a la familia y hacemos un Zoom con toda esa familia de fuera. ¿O cuántos no contactamos a personas que no habíamos contactado? Y entonces es, bueno, sí perdí a mis amigos actuales o perdí como esas salidas, pero gané otro tiempo. Gané otro momento. Entonces, si nosotros vamos mirando todo esto, es como, sí, mis hijos no van a la escuela, pero hoy los tengo acá. Hoy les puedo enseñar de la vida misma. Vamos a ver películas, vamos a ver alguna serie, vamos a analizar cosas, qué piensan. Es una oportunidad maravillosa. Miremos qué hay. Estoy totalmente de acuerdo con que es una oportunidad. Le comentaba a mi mamá antes de que iniciara el 2020 que yo este año, bueno, yo soy maquillista, entonces yo quería este año
que sea un año de mucha capacitación para mí, ¿no? Pagar muchos cursos, enfocarme en eso principalmente. Y cuando comienza la pandemia, lo primero que pensé fue, ya no va a ser posible esto. Entonces, pasó 2 meses, si no me equivoco. Y resulta que empiezan todos, bueno, desde el inicio de la pandemia comienzan los cursos virtuales, ¿no? Y resulta que los maquillistas lo comienzan a hacer, grandes maquillistas y reconocidos. Y me encuentro con la sorpresa de que había un curso de 13 maquillistas, sumamente económico. Entonces dije, qué mejor oportunidad de pagar este curso con 13 maquillistas, que no me costaba ni siquiera lo que me cuesta uno presencial. Entonces, como tú dices, es una gran oportunidad. También he aprendido a llevarme mejor conmigo misma, a llevar mejor la relación con mis papás, que muchas veces hay mucho conflicto, pero he aprendido a ser más paciente conmigo y con ellos. Entonces, creo que es importante tomar esa oportunidad, ¿no? En lo que haya. Exactamente, es que esa mirada hacia lo que hay es el cambio, porque incluso te vas a dar cuenta que te puedes sentir satisfecho, contento, ¿no? Porque, no sé, te voy a poner un ejemplo. Le decía yo a mi marido, tenemos una bodeguita en su casa que, Dios mío, estaba terrible. Entonces sacamos todo, bueno, quedó súper bien. Y claro que se cierra un capítulo de tu vida, porque vas sacando muchas cosas del pasado, ¿no? Saqué tantas cosas de psicología, de cosas que ahora encuentras en internet, que dices, ya, o sea, no te sirve de nada tenerlos ahí acumulados, ¿no? Otras cosas, juguetes de mis hijos, que ya son unos mayores de edad. Juguetes de mis hijos, y dices, si otros los pueden jugar, ¿qué hacen ahí guardados? O sea, y le decía al marido, la pandemia ya lo valió. Ya, la pandemia ya valió que hayamos sacado todo esto y nos hayamos decidido. Esas cosas que parecen simples, pero que el orden, el que pongas en una casa en el tiempo actual y dejes de acumular cosas que ya no te sirven. Es que la casa es el ejemplo ideal de lo que nos pasa a nosotros internamente. Siempre dicen, ¿quieres saber cómo está alguien? Conoce su casa. Es el reflejo. Es el reflejo tuyo. Abre su closet. Decían, si abres un closet y tienes que poner las manos y los pies así, o sea, pregúntate qué está pasando, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que poner orden. Yo creo que es un tiempo de poner orden en nosotros mismos, en nuestro hogar, pero sobre todo en esta experiencia de conocerme a mí mismo, de saber qué está pasando. Yo les digo que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que no nos cuestionamos. Damos por sentado que las cosas son así, sí, así como nos dijeron. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué no podemos cuestionarlos? Cuando empezamos a cuestionar nos damos cuenta que muchas cosas no son como nos dijeron. Pero no, fíjate, yo lo que digo, no es en afán de crítica o de juicio hacia los demás, sino en un afán de conocerme yo. Claro. Para yo quedar más libre, porque en medida que yo no juzgue, yo voy quedando libre. Y creo que cuando te comienzas a conocer a ti mismo, te das cuenta que muchas cosas de las que tú creías realmente no eras tú. O sea, eran cosas que te ibas adquiriendo de las personas con las que te llevas, tus padres, tu familia. Pero cuando te das cuenta verdaderamente, yo creo en esto. O sea, es como tú dices, comenzar a cuestionarte, no dar por sentadas las cosas. Y realmente cuando lo haces, ves un cambio, ¿no? Si hay una transformación en lo que tú verdaderamente eres. Fíjate, voy a decir algo que va a causar polémica. Pero no me puedo, o sea, es parte de mi esencia. Durante muchos años, pues he trabajado en terapia, tengo 27 años, un poco más dando terapia. Y las mujeres llegaban aquí siempre llorando por la infidelidad del hombre. Me decían, ¿cómo es posible este hombre tan egoísta? Y todas venían aquí por infidelidad. Entonces yo, pues, estando muy joven, yo decía, ¿cómo es posible que pase esto? Pero cuando te das cuenta que llegaban aquí una y otra y otra y otra, dices, ¿cómo es posible que todas les pase lo mismo? ¿No? Y cuando oí el punto de vista del hombre, veía yo que los hombres pensaban lo mismo. Yo decía, algo no cuadra aquí. O sea, ¿qué es lo que no cuadra? Entonces un día me pregunté, ¿será que nos mintieron?
¿Será que en realidad la fidelidad? Y entonces me empecé a cuestionar. ¿Y como por qué lo tenemos que prometer en el altar? Porque si fuera natural, no lo tendríamos que prometer. Y entonces empecé a hacer todo un desglose que ya en otro podcast les platicaré. Todo este análisis. Porque es súper interesante y entonces llegué a la conclusión, nos mintieron. Wow. No es real. Y entonces mi mundo se movió. Mi mundo se movió. Porque la creencia es esa. Empiezas a ver, dices, claro, ¿cuántos matrimonios, cuántas familias no han costado esta mentira? Así es. Esta mentira. Qué fuerte. Y como estas, no te puedo decir la cantidad. El doctor Miguel Ruiz, el que escribió los 4 acuerdos, ahora 5 acuerdos, dice que el 95% de nuestras creencias son falsas. Yo creo que sí. Angélica, ¿qué podemos hacer como para comenzar a cambiar esas creencias? Nada más abrir la posibilidad de que pueda ser diferente. El primer paso, yo les digo, es abrir una persianita y dejar que se filtre una luz que no he dejado que se filtre. El dar por sentado algo y afirmar algo nos cierra la posibilidad de todo. Por eso les digo, solo por hoy. Hoy vamos a dejar que se filtre algo. Hoy, fíjense, no sabemos preguntar, yo les digo, me da mucha risa, ¿no? Porque ves a alguien en el piso y te volteas y le dices, ¿te caíste? ¿No? Ves a alguien con el teléfono agarrado, estás hablando por teléfono. O te cortas el cabello. Te cortaste el cabello. Y entonces obviamos, no preguntamos, obviamos. Yo les invitaría a que empiecen a preguntar. Se van a dar cuenta que no sabemos qué preguntar. Y entonces ahí vamos a empezar a encontrar claves. Porque nuestra vida se ha regido durante todo este tiempo en lo que nos dijeron que era. Y no hemos cuestionado. Y entonces cuando nos damos cuenta que no nos da el resultado, tenemos que preguntarnos por qué no nos da el resultado. ¿Qué está pasando? Quizá porque no estamos viendo el ángulo adecuado, porque no hemos preguntado. Porque no hemos preguntado. Y es algo que podemos hacer en este momento sí o sí. Todo el tiempo. ¿Tú crees que las experiencias del pasado, las que ya sucedieron o las que están sucediendo en este momento, nos están preparando para algo en el futuro? Yo creo que todo lo que pasa hoy y lo que pasó hoy y lo que va a pasar hoy nos prepara para lo que nos toca vivir como experiencia de vida. Yo creo que todo lo que pasa hoy es una preparación para nuestra vida y para nuestro crecimiento personal. A veces nos resistimos a eso porque pensamos, o alguien nos dijo, que esa es otra mentira, que el que todo sea bonito es que todo está bien. Y no necesita estar todo bien ni bonito para que sea lo que nos va a hacer crecer o aprender. Tenemos varios malos entendidos que vienen también de estas creencias, ¿no? Es como, ay, pero si yo soy re buena, ¿no? Si todo lo he hecho muy bien, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Y quién te dijo que no te podían pasar por hacer todo bien? ¿Quién nos mintió de esa manera? Así es. Fíjate que a mí algo que siento que me ha dado mucha paz, sobre todo en esto de la pandemia. Bueno, mi papá se vio en un estado de salud muy crítico, ¿no? Y siento en mi cabeza lo veo como dos maneras en las que lo pude haber visto. En esta parte súper trágica, donde mi papá estaba en un hospital, mi papá estaba inconsciente, ¿no? Estaba en un hospital en urgencias, al lado de todas las personas contagiadas con el virus del COVID. Él no tenía, ¿no? Pero cuando mi mamá lo va a recoger, resulta que mi papá no tenía el cubrebocas. Entonces, imagínate, una parte de mí dijo, ¿qué? Mi papá ya está infectado. O sea, ¿cómo no va a estar infectado, no? Y resulta que no se infectó. Entonces, durante este proceso que tuve donde se vio un poco grave de salud, algo que me dio paz fue el decir, esto es lo que le toca vivir a él y eso es lo que me toca vivir a mí.
como tú dijiste en un inicio, no podemos controlar o creer que nosotros mandamos en la vida. Porque si yo empiezo a ir como que contra pared, o sea, todo va a comenzar a estancarse, no van a fluir las cosas. Entonces, mi mejor entendimiento fue ese. Todo pasa por algo, yo estoy viviendo este momento por algo y algo me va a dejar. Y fluyeron las cosas, como te digo, o sea, no se vio contagiado de nada. Y digo, de salud ya está mucho mejor ahorita, pero creo que sí es muy impresionante cómo con un cambio de chip, no quiero decir nuestra vida cambia, porque siento que la vida sigue siendo la misma, solo que nuestra cabeza. Nuestra actitud, fíjate, es una cuestión de actitud. O sea, no es lo mismo mirar desde la tragedia, que es lo que decíamos. O sea, si yo miro lo que no hay, ¿qué no hay? Salud. Entonces, no miro lo que sí hay. Por ejemplo, si tu papá no tuviera un gasto médico o un seguro o algo, no hubiera podido estar en el hospital. Entonces hubiera tenido que estar en su casa. Entonces, si yo miro lo que hay, o sea, ¿qué hay? Que puedo tener un servicio médico y que lo pudieron atender, ¿no? Si yo miro esa parte, lo voy a valorar muchísimo, muchísimo. Pero si yo miro, ¿no?, la ausencia de salud, claro, pues me voy a poner muy mal. O si miro hacia el frente, ¿y si se muere? ¿Y si me quedo sin él? Y en este momento, ¿qué vamos a hacer? Obviamente me va a entrar una ansiedad terrible. A eso me refiero, creo que es el ejemplo perfecto para decir solo por hoy, porque en este momento todas las personas estamos teniendo un conocido que está contagiado. Y nosotros, de esta actitud que nosotros tengamos, no vamos a quitar el virus, pero sí la reacción ante él. Le vamos a decir a nuestro cuerpo que no esté tan alterado, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente se altera, se estresa. No te voy a decir que durante todo este proceso yo estuve, como dices, en este modo zen, entendiéndolo todo perfectamente, porque no fue así. O sea, como tú dices, en mi mente hubo un momento donde yo decía, ¿qué va a pasar si se muere? ¿O qué va a pasar si se contagia? ¿Va a contagiar a mi mamá? ¿Me va a contagiar a mí? O sea, me hice unas escenas muy trágicas, ¿no? Pero creo que aquí mi momento clave fue darme cuenta de que cómo lo estaba pensando y darle un cambio, o sea, darle ese switch, ¿no? Creo que es importante como que decir esto y no simplemente decir de que, piensa de esta manera o siempre piensa positivo, porque al final del día somos humanos. Claro, te digo que necesitaríamos ser, no sé, como iluminados o algo para decir, no me está afectando, ¿no? No, yo vivo y voy por la vida y no pasa nada. No, no es así. No es así. Claro que nos afecta. Y claro que nos sentimos en amenaza. Yo siempre les digo que la vida es un arte. Es un arte. Combinar las situaciones de la vida con la realidad, con la espiritualidad, con nuestra historia, es un arte. Es un arte combinar eso y hacer una gran obra. Yo creo que si yo pienso en una cosa que me haya ayudado a mí o que me haya llevado a mirar la vida de esta manera, creo que la clave fue el día que entendí la vida manda, no yo. Que lo que pasa no tiene que ver conmigo. Que todo lo que pasa tiene un sentido para la vida y que no siempre lo voy a entender yo. El día que yo solté el control, porque yo creía que todo iba en mi tiempo y en mi forma, ¿no? Hasta que la vida viene y te arrodilla y te dice, no, no es así. Cuando yo comprendí eso, creo que me cambió mucho el chip, porque es como confiar. No quiere decir que no te duela, no quiere decir que no pases momentos difíciles, no quiere decir que todo es Disney, no. Quiere decir que tú no tienes control. Que el único control que tú tienes es la decisión de cómo vives esto. Y entonces, hace mucho que decidí vivir bien con lo que había. Y yo creo que el mensaje básico de este tiempo es: vivamos bien con lo que hay. Vivamos bien con lo que hay, así como está. Y yo sé que la situación que estamos viviendo las personas, ¿no?, en esta angustia de la enfermedad, yo creo que es el tiempo de mirar alternativas y de darnos cuenta que las personas tenemos un tiempo de caducidad, que no nos está matando el COVID. Estamos llegando a nuestro ciclo que desde que nacemos
trae una fecha de caducidad. Que nos tocó en la pandemia, pues sí. O a lo mejor nos tocó en un accidente, o a lo mejor nos va a tocar, no sé, o sea, a veces de un ataque de risa te puedes morir. De un ataque de risa te da un infarto y ya estás. O sea, no es el COVID el que nos está matando. Hay personas que les está tocando en este tiempo porque así les tocaba, porque la vida es la que manda, no nosotros. Y yo siento que el día que las personas o los seres humanos comprendamos estos, vamos a vivir más ligeros, porque vamos a dejar de pelearnos por controlar lo que nosotros no podemos controlar. Y entonces sí vamos a mirar lo que hay y agradecer lo que hay, porque si está este virus y está pasando esto, pues ¿qué hay? Pues mi casa, no, mis hijos, hasta hoy salud, qué bueno. Miremos lo que hay, no miremos lo que no hay. Creo que es un mensaje muy importante, sobre todo como para la gente que ahorita tiene familiares o ellas mismas están ahorita infectadas del virus, ¿no? Es, como tú dices, mirar lo que hay en este momento. Fíjate, la parte difícil de lo que está pasando ahorita tiene que ver mucho con la soledad. Las personas que están infectadas de COVID están pasando por esto solas, porque pues no pueden tener a alguien ahí junto. Y sus familiares tienen que permanecer lejos. Y este es un ejercicio que no estamos acostumbrados a hacer los seres humanos. No sabemos estar con nosotros. No sabemos lidiar con nuestras cosas. Siempre estamos acompañados. Y esa es una de las grandes cosas que nos viene a mostrar el COVID. Que en realidad llegamos solos al mundo y nos vamos solos. Y que lo menos que hacemos es ejercitar con estar con nosotros mismos. ¿Para qué estoy en esta cama de hospital? ¿Para qué en este momento solo? Porque todos nos vamos con el sentimiento, y yo siempre digo, en el último momento tenemos hasta en el último segundo la oportunidad de aprender algo para evolucionar. ¿Para qué nos está tocando vivir esta experiencia? Pero como no estamos acostumbrados a preguntar, es más fácil irnos como con de todo. Sí, porque está terrible, porque con el colectivo. Es que esto es individual. Lo que está pasando parece colectivo, pero es individual. ¿Y hay algún consejo que pudieras darnos como para manejar mejor esta situación? Como tú dices, desde mi soledad, si mi familiar está en el hospital y yo no puedo ir a acompañarlo al hospital, ¿qué puedo hacer con esta preocupación que yo tengo, esta ansiedad, como tú dices? Una, te digo, no pensar ni en el ayer ni en lo que viene. Hoy. Hoy la persona está en el hospital, está atendida, qué bueno que está atendida y está viva. Hoy, solo por hoy. La siguiente, yo siempre he dicho que la fe es lo que sostiene mucho. La fe. Yo sí creo que hay un Dios y hay un poder superior. Definitivamente lo creo. Y creo que el tener fe, ¿no?, en que no nos pasa nada que no necesitemos, nos sostiene definitivamente. Y yo creo, y esa es mi filosofía de vida, no me meto con el asunto de las religiones porque cada quien puede tener su religión, pero de que hay algo mucho más grande que manda y nos sostiene, eso lo creo. Y sí creo que lo necesitemos como seres humanos. Sostenernos de esa fe. Fíjate que ahorita que comentas esto me recuerda mucho a una situación con una tía. Digo, creo que es una situación muy personal, pero es importante compartirlo. Recuerdo que estaba platicando con ella y ella había tenido una pérdida de un ser muy querido. Y ella me decía, no entiendo por qué falleció. Si yo vi a Dios que me decía, él va a estar bien, no te preocupes. Y en mi mente fue, es que él está bien, ¿no? O sea, muchas veces nosotros creemos que él va a estar bien, por ejemplo, aquí era que sucediera lo que yo quería, que era que siguiera en la vida. Pero ¿qué tal? Nada te garantiza que si él seguía en la vida, iba a estar como tú querías que él estuviera. Claro, claro. Nosotros, ese es nuestro problema de interpretación. Yo les digo, tenemos un problema de traducción muy serio. Porque, y vuelvo a apuntar las creencias. O sea, porque nos dijeron que, o interpretamos, que que el hacer yo las cosas bien, o el que Dios me escuche, es porque me va a cumplir mi capricho. Claro. O mi necesidad. Y no es así. No es así.
muchas veces no nos gusta lo que nos manda, pero hacia el frente lo vamos entendiendo. Mira, actualmente pues vivo acá en Mérida, pero yo siempre les digo que un asalto maravilloso me trajo para acá, ¿no? Y fue un asalto muy fuerte, estaba yo embarazada en México, con pistola, fue algo súper fuerte. Hoy te puedo decir que fue bendito asalto. Sí, claro. O sea, porque si no me sacaban así de la Ciudad de México, quizá no iba a salir. Y aquí ven a encontrar tantas cosas. Y entonces, claro que no me gustó el evento. Claro que sonó súper injusto porque estaba yo embarazada y la pistola me la pusieron en la panza, me la dejaron morada. O sea, claro que sonó muy feo. Y se sintió muy feo. Pero cuando te das cuenta que el plan fue perfecto, y entonces digo, ¿quién nos dijo que todo iba a pasar lindo? Claro. No, va a haber cosas que no nos gusten. Es como, yo les ponía el ejemplo, ¿no? De una inyección. Si un hijo se te enferma y lo tienes que inyectar, pues le va a doler. ¿Lo vas a dejar de inyectar? Nada más porque le va a doler. Por supuesto. Pues no, si es para el bien mayor, no lo dejas de hacer. Yo creo que así es la vida. No va a dejar de pasar lo que sea para el bien mayor. Yo no dejo de pensar que esto sea para el bien mayor. No estoy hablando de lo que se ve. Estoy hablando de lo que no se ve, porque generalmente las ganancias no se ven en este momento. Es como la educación de los hijos, ¿no? Que estás todos los días. Levanta eso, no puede ser, cierra la boca para masticar, es que es el colmo, ves la hora que si no te has levantado, y y nosotros decimos qué barbaridad, este niño va a ser un desastre. Y entonces de repente sales y te encuentras a la mamá de un compañerito y te dice, ya quisiera yo que mi hijo fuera como tú. ¡Qué maravilloso! O sea, siempre es tan educado, tan atento, se levanta a ayudarme a lavar los trastes y tú así. ¿Estás segura que hablas conmigo? No, este niño no hace eso. Y yo siempre digo, es que la educación no se nota adentro, sino afuera. El resultado nunca miente. Si una persona viene a decirme a mí que todo lo que hace está maravilloso y su vida está hecha un desastre, porque la armonización, porque la vida se trata de armonizar y de mirar el resultado no miente. Nunca. Nunca. Ya les platicaré algunas anécdotas, ¿no? Maravillosas de todas estas mentiras, porque es imposible que eso pase. No pasa. Positivo más positivo no da negativo. No hay manera que algo que yo hice perfectamente bien me salga mal. No hay forma. Angélica, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Una pregunta que me gustaría mucho hacerte es, ¿qué consejos nos das? A lo mejor algo de motivación, no sé si un libro, una película, lo que sea para sobrellevar esta situación de la mejor manera o comenzar este cambio. Que fíjate que he visto que mucha gente comienza a hacer este cambio durante la pandemia de chip. Y a lo mejor hay gente que sí sabe hacerlo. A lo mejor hay otras personas que no tienen las herramientas para hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo creo que sí podemos tener varios apoyos, ¿no? El primer apoyo, yo les sugiero que vean la película de La Cabaña. De verdad, no la del terror. Hay una que es del terror, no, esa no. Pero véanla desde el punto de vista de lo que está pasando en la pandemia. Yo creo que van a tener un gran aprendizaje ahí. Dos, seamos congruentes. Los seres humanos somos lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos, lo que pensamos. Busquemos cosas que nos hagan sentir mejor. Dejemos de ver tantas noticias, dejemos de comer cosas que nos intoxiquen, que no nos caigan bien. O sea, nosotros tenemos que cuidar este cuerpo y esta alma, no solamente el cuerpo, también el alma. Hoy tenemos acceso a mucha información, Dedíquense y empiecen a dedicarse ese tiempo para ustedes. Piensen, ¿por qué me lo creí? ¿O cómo le hago para quitarme este miedo que tengo? Nosotros acá poco a poco les vamos a ir dando estas ideas, estas capsulitas. Yo les digo mucho, a veces vale la pena subirse a una silla y mirar desde arriba el panorama.
Y por supuesto, una herramienta básica es la respiración. Cuando yo sienta, ¿no?, que me está ganando o esa añoranza o esa prisa, sentarme, respirar por la nariz profundamente y hablarle a mi interior, a mi ego, que ya lo explicaremos y lo platicaremos más adelante, y decirle todo está bien, no pasa nada. Y respirar profundamente. Hay música de alta frecuencia, hay música. Nosotros con todo eso que nos relacionemos es como vamos a recibir las cosas. Vean cosas que sean a favor, ¿no? Lean cosas que sean a favor. No dejemos que nos contamine el COVID más. Que los medios nos contaminen con tanta información, que lo único que nos hace sentir más miedo, porque al final del día nosotros no tenemos el control de nada. Si nos dicen quédate en tu casa, nos tenemos que quedar. Si nos dicen ahora con cubrebocas, ahora con patines, ahora con esquís, los tenemos que hacer. No tenemos opción. Pero nosotros decidimos si nos divertimos con el patio o con el esquí. Nosotros decidimos cómo tomar todo esto. Angélica, me ha encantado platicar contigo y espero que esto le ayude mucho a las personas que van a estar escuchándote. Y acabo de recordar una vez que te escuché decir que también, así como el virus del COVID-19, podemos ser un virus que se contagie de forma positiva. Yo siempre digo, vamos a convertirnos en ese virus. Yo te agradezco mucho a ti, Fer, muchísimo el haber aceptado esta invitación. Por supuesto que quiero que se repita enormemente. Para mí es muy importante tener la voz de la gente aquí. Que con preguntas que a ellos les inquiete, ¿no?, nosotros podamos darles una explicación más sencilla, más humana de lo que pasa. Y alguna otra herramienta que se necesite y que les pueda ayudar. Yo siempre les digo, con que cambie la vida de uno, ya se hizo mucho. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por ser pilar hoy, del día de hoy, de este primer podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a todos estar acá. Nosotros pronto estaremos subiendo este contenido semanal. Nos vemos pronto. Esperamos que el contenido les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Y no olviden suscribirse al canal y darle manita arriba. Nos vemos pronto. Si tienen algún comentario, algún tema que les interese, escríbanos. Nosotros se los resolveremos. Nos vemos pronto.